Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bien, qué bueno que está aquí en este lugar para aprender un poquito más de quién es nuestro Dios. ¿Cuántos reconocen que Dios es grande? ¿Cuánto tardaríamos en conocerle? ¿Es suficiente una vida de 80, 90 años? Claramente no. Por eso nos dio una eternidad, para que toda una eternidad vivamos en su presencia. ¿Y cuántos quieren ir allá? Amén. Bien, pues abra su Biblia, mi hermano, en Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Cuando lo tenga, diga amén. Bien, el tema que vamos a estar tratando en esta reunión es sobre aviso, no hay que engañar. Mira, ya se lo sabe, ¿no? Pues ya, cambiamos de tema. Vamos al Salmo 100. No se crea. Sobre aviso no hay engaño. Y vamos a dar lectura ahí, segunda de Samuel 12:9, únicamente la primera parte. Y dice así, la Reina Valera: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Te quiero compartir otra versión, palabra de Dios para todos. Dice así: ¿por qué entonces ignoraste mi mandato e hiciste lo que me desagrada? Esta palabra tener en poco habla de tener en poca estima, o incluso otra versión lo traduce como desechar. ¿Qué es lo que desechas tú en tu casa? ¿Lo que sirve o lo que no sirve? Lo que no sirve, o lo que para ti no sirve. Porque muchos dicen, la basura de unos es el oro de otros. Y vamos a orar, mis hermanos, para pedirle al Señor que nos hable. Te invito a que inclines tu rostro y que en esa reverencia le digamos al Señor: amado Padre, en esta tarde venimos una vez más delante de tu presencia, sabiendo que eres tú el que produce la gracia, produce el querer como el hacer, por tu buena voluntad, para que podamos andar como es digno de ti, Señor, para que podamos hacer tu obra en todas las cosas y que tú te glorifiques en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Danos de tu gracia, Señor, para poder estar atentos a tu palabra. No queremos que pase un domingo más, una reunión más, Señor, y decir, salí igual. No, Padre, que esta palabra, Señor, sea sembrada en nuestros corazones y pueda dar fruto. Fruto que permanezca y fruto que abunde para ti, Señor, delante de tu presencia. Ayúdame a mí, Señor, dame de tu gracia, que tu Espíritu Santo me guíe en todas las cosas para hablar siempre conforme a tu verdad y a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Van a proyectar una imagen. Si me apoyan, por favor, chicos. ¿Qué son? ¿Alguien me puede decir? Señales. ¿De qué? Advertencia. Bueno, tenemos varias. La primera es de advertencia, la segunda es de veneno o muerte, descarga eléctrica, radioactividad. La tercera es biológico, un riesgo biológico, la quinta, perdón. Y la sexta es, ¿de qué? Derrumbe, ¿no? Caídas. Bueno, muchas gracias por mostrar la imagen. Todos las conocen, ¿verdad? Las hemos visto. Bueno, les voy a contar una historia, la cual le han puesto el letrero de advertencia. Un día, Antonio y Pedro, cualquier parecido con la realidad, pues no es el Antonio de aquí, ni ¿hay un Pedro por aquí que no conozcamos? No, ¿verdad? Bueno, Antonio y Pedro estaban disfrutando de un alegre paseo en la playa. Al primero le entraron ganas de nadar e invitó a su amigo para que lo acompañara, pero Pedro le indicó que no iría. Antonio corrió y se lanzó al agua, comenzando a nadar mar adentro, hasta que se topó con un letrero que decía:
lugar no apto para nadar, corrientes marinas peligrosas. Antonio, sonriendo, se sumergió, no sin antes darse cuenta de que Pedro, a lo lejos, de pie en la orilla, agitaba sus brazos. ¿Qué crees que le estaba diciendo? Regrésate. Bueno, en ese momento Antonio quiso subir y cada vez que lo intentaba, algo lo tiraba hacia abajo, haciendo sus esfuerzos inútiles. Al fin despiertas, dijo alguien vestido de blanco. Era una enfermera. ¿Dónde estoy?, preguntó Antonio. En el hospital. Estuviste a punto de morir, a no ser por un hombre que nadaba cerca de ti y te rescató. Y la enfermera concluye y le dice: debiste hacer caso de la advertencia, nunca debiste nadar en ese lugar. Tremenda historia, ¿verdad? Así como en lo natural, como en esta historia, la palabra de Dios, mi hermano, está llena ¿de qué crees? De advertencias. El Espíritu Santo ha colocado señalamientos y letreros de advertencia con el fin de eso, de advertir. Esta palabra advertir también tiene otros sinónimos muy interesantes. Tiene el propósito de avisar, de sugerirte, de aconsejarte, de prevenir, de impedir y de evitarte. ¿Evitarnos qué? Como decimos, evitarnos la pena, evitarnos el sufrimiento, evitarnos el dolor. Pregunto, ¿Antonio pudo haber evitado terminar el hospital? Claro, si hubiera ¿qué? Hecho caso del señalamiento. La Biblia, mi hermano, jamás esconde lo que sucede si no hacemos caso de todas sus advertencias. ¿Sí sabías eso? La Biblia no te dice lo que te va a pasar si no obedeces. La Biblia te lo dice bien claro. Por lo tanto, no podremos decir, no sabía. Pero sí nos podrán decir, te lo dije. No ignoremos las advertencias del Señor. ¿Cuál es el contexto de este pasaje, mi hermano? Si tú has leído este libro de Segundo de Samuel, bueno, sabrás que se refiere cuando Natán, el profeta Natán, va con David y ¿qué le dice? Le cuenta una historia de un hombre pobre que tenía una borreguita y bueno, tú la conoces. Pero era una historia, una ilustración para ejemplificar la condición de ¿quién? De David, del rey David. Natán le dijo, ¿sabes qué? Tú eres ese hombre, el que mató a aquella borreguita y se la robó a aquel hombre, la única que tenía. ¿Qué dijo David? El tal muera. Y le dijo, ¿eres tú? ¿Y qué hizo David? Pues confesó su pecado, lo reconoció. Y tal vez David dijo, híjole, se evidenció mi pecado. Sobre aviso no hay engaño, mi hermano. Dile a que tienes a un lado, sobre aviso no hay engaño. Y ya están ahí con el dedo apuntador. Aguas, ¿eh? Bueno, este es un refrán conocido y utilizado por todos, ¿verdad? ¿Cuántos lo han utilizado? Los papás, ya luego, a los hijos. Hijo, ya te dije, sobre aviso no hay engaño. En otros países también es utilizado. En Argentina, por ejemplo, acá a ver si no estoy mal, el que avisa no traiciona. ¿Sí? O el que avisa no es traidor. Ese es otro ejemplo. Este refrán, ¿para qué se usa, mi hermano? ¿Para qué lo has usado? Se usa para prevenir a alguien de que tendrá que atenerse a las consecuencias si no respeta algo establecido. ¿Por qué los papás pueden decirle al hijo, no hagas esto? ¿Por qué? Porque tal vez ya lo hicieron y les fue muy mal. ¿Cierto o no, papás? O a un amigo, o a un hermano, a quien sea. Si tú ya lo pasaste, dices, ¿sabes qué? No lo hagas. ¿Qué va a decir Antonio a sus hijos?
no se metan al mar nunca en su vida. Y los hijos bien tristes van a crecer. Digo, ya estoy inventando, ¿verdad? Pero las experiencias que tenemos, buenas o malas, ¿qué traen? Aprendizaje. ¿Y qué hacemos? Lo compartimos, ¿verdad? Alertamos a otros de no cometer lo mismo que nosotros cometimos. Bueno, como cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí en esta tarde, en este lugar? Bueno, andamos y caminamos en este mundo. Y la palabra de Dios es la que nos va mostrando y guiando por dónde ir. ¿Jesús qué es? El camino, la verdad y la vida. Él nos está mostrando el camino por donde tenemos que ir. Él es el camino. Pero también, mi hermano, a la misma vez que tú y yo estamos caminando por este mundo, la palabra de Dios, si estamos atentos a ella, si la leemos, si meditamos en ella, bueno, también nos va a ir advirtiendo y avisando por dónde no tenemos que caminar. Así como ese letrero. Cuidado, corrientes peligrosas. Pero si uno decide salirse de ese camino o ignorar aquellos señalamientos, entonces, ¿qué va a suceder? Tendrá que atenerse a las consecuencias. Tendrá que atenerse al resultado o el fruto de aquella mala decisión. El Salmo 19:11, rápidamente lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Es un salmo del rey David también. Y en este salmo el rey David estaba hablando acerca de la ley de Dios, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, los testimonios de Dios, los cuales están ¿dónde? En su palabra, ¿sí? Y dice el Salmo 19, versículo 11, la Nueva Traducción Viviente, dice así, fíjate bien cómo dice, hablando de la ley de Dios, los testimonios de Dios y sus mandamientos, el rey David expresa lo siguiente, ¿sirven de qué? De advertencia, fíjate nomás. Qué curioso que la palabra de Dios utilice esta palabra. Y más aún que el rey David la use, haciendo referencia a la ley de Dios o a lo que es la ley de Dios para él y lo que debe de ser para ti y para mí. ¿Sirven de qué? De advertencia para tu siervo. Una gran recompensa para quienes las obedecen. Fíjate, mi hermano, escúchame bien. Una advertencia sirve cuando cumple su objetivo. Si tú vas en la carretera y dices, ves la señal, hombres trabajando, es una señal muy común, ¿verdad? Los que hemos salido de carretera, hombres trabajando, te avisan desde cuándo? Mínimo 5 kilómetros, 2.5 kilómetros, luego 2 kilómetros, 500 metros, a 100 metros y ahí ves a los hombres trabajando. Si tú no desaceleras la velocidad que llevas, ¿qué va a pasar? ¿O qué puede pasar? Un accidente. Entonces, si tú no bajas la velocidad, ese señalamiento no te sirvió para nada. Estamos en lo correcto, ¿verdad? Pero si tú bajas la velocidad con estos intermitentes, ¿qué va a pasar? Funcionó ese señalamiento. Cumplió su objetivo. Porque cuando una advertencia o una señal de advertencia, mi hermano, no cumple su objetivo, ¿sabes en qué se convierte? En una sentencia para el que no la obedezca, claramente. Dice el salmista que la ley de Dios es una advertencia, pero sigue diciendo que es recompensa y bendición para quienes ¿qué? La obedecen, para quienes la ponen por obra. Pero es una cara de, ¿cuántas caras tiene una moneda? 2, falta la otra cara. Pero también es un castigo y adversidad para quienes las desobedecen. ¿Te ha pasado que por no hacer caso a un señalamiento o a una advertencia, a un letrero, te fue mal? Te quemaste, te caíste, te resbalas. ¿Cuál es la señal más típica? No pisar, no correr, piso mojado. Y ahí va la gente, paz, y suelo. ¿Qué pasó? Y se levanta todo enojado, ¿verdad? La persona, no sé si te ha pasado a ti. Pero ¿qué pasa muchas veces? Es que la plaza, que no sé qué. Bueno, oye, te avisaron que estaba mojado.
Mi hermano, el conocimiento, es decir, el conocer lo que significa la señal o la advertencia, te da la capacidad de entenderla. Porque ustedes vieron los señalamientos y dijeron, son advertencias, ya las conocen. Pero fíjate, mi hermano, el conocerlas te da la capacidad de entender la advertencia, pero no la convicción para obedecerla. Es muy diferente. Eso te lo da la sabiduría. El conocimiento guardado no sirve de nada. La sabiduría bien aplicada te sirve de algo. Te sirve para todo. Yo pregunto, ¿serán importantes las señales o los letreros de advertencia? ¿Sí son importantes o no? ¿O los quitamos? ¿O pedimos al gobierno que los quite? Sería un caos, mi hermano. Bueno, ¿qué haces tú cuando ves un letrero de advertencia? ¿Qué haces? ¿Le haces así? No lo vi. Oye, no le entiendo. Y dice ahí, baja la velocidad. No le entiendo, es que yo hablo alemán. Bueno, si lo tomas en cuenta, has tomado una buena decisión. Pero si no le tomas importancia alguna, entonces probablemente sufras las consecuencias. Hermano, no atender una advertencia es una necedad que se puede pagar como muy caro. Hágale así. Muy caro. ¿Cómo se puede pagar? ¿O tienes mucho dinero? Pero mi hermano, el dinero no paga todas las metidas de pata que hacemos. ¿Sí sabías? Entonces, desiste de hacerte rico, dice la palabra. No vas a poder pagar si no haces caso a las advertencias. Bueno, estas necedades o no atender una advertencia, y se puede pagar muy caro, no solo hablando personalmente, sino que podemos afectar a quienes, a propios y extraños, con nuestra imprudencia y malas decisiones. Todos sabemos que la Biblia contiene promesas y bendiciones, amén. Sí, ya sonrieron. ¿A cuántos les produce alegría y agradecimiento el conocer las promesas de Dios? Amén, aleluya, gloria a Dios, dicen los hermanos, ¿verdad? No, es que háblame de las promesas. Háblame de lo que me corresponde como hijo de Dios. Sí, claro, podemos hablar. Y mucho. La Biblia está llena de promesas. Hay una Biblia de edición de promesas. ¿Sí la han leído? Vienen marcadas las promesas de Dios a lo largo de toda la Biblia. Pero mi hermano, también incluye bastantes y claras advertencias. Te pregunto, ¿qué producen en ti cuando lees alguna de ellas? Te la brincas y dices, no, yo quiero una promesa. Si hay indiferencia y no reverencia en tu corazón, en tu mente, cuando lees una advertencia en la palabra de Dios, cuidado. Imagínate un señalamiento de advertencia grande. Cuidado. Cuando hay indiferencia y no reverencia ante una advertencia en la palabra. Porque no es posible creer solamente en las promesas y bendiciones, pero querer evitar las consecuencias de nuestra desobediencia. Muchos viven como quieren, como bien les place, pero eso sí, yo soy hijo del rey y Dios me bendice y Dios esto oye, ¿y tú cuándo le vas a servir como su siervo, su esclavo que dices que eres? Proverbios 5:12, yo te lo voy a leer, Nueva Traducción Viviente, lo van a proyectar, dice: dirás, ¿cuánto odié la disciplina? ¿Cuántos la odiaron de chiquitos? Pues yo. Y si no levantas la mano, pues acuérdate de cuando te pegaban tus chanclazos. Ay, qué feliz soy. Amo la disciplina de mis papás. ¿Sí? ¿Te pones así? No, ¿verdad? ¿Cómo decías? Ay, ya, déjenme. Yo me ponía calcetines. No sé tú qué hacías, pero bueno, y no había YouTube, sin tutoriales. Uno, en ese tiempo sí pensábamos verdaderamente, ¿verdad? Sí nos hacían pensar.
¿Cuánto odié la disciplina? Pero fíjate lo que sigue diciendo. Si tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias. Porque mi hermano, la disciplina hoy te guardó de muchas cosas. La disciplina que tus padres te dieron de chiquito te guardó de muchas cosas. ¿Sí o no? A los que los disciplinaron. A los que no, pues tú échate unos porque tal vez te hagan falta. Digo, eso ya no me toca a mí, ¿verdad? Las advertencias tienen que producir algo en nosotros, en ti y en mí. ¿Qué es lo que tienen que producir? Bueno, un temor y un respeto reverente ante Dios para obedecerle. Porque recordemos que todo lo que Él ha dicho lo va a cumplir. Dice la palabra de Dios que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Esto aplica tanto para cada una de sus recompensas, o de sus bendiciones, o sus promesas, pero también para sus advertencias y el juicio. Sí, Dios, aplica tus promesas en mi vida, pero no apliques el juicio si desobedezco. Qué fácil. Qué Dios tan padre, amoldado a mi pensamiento. No, ese no es el Dios de la Biblia. Si vas a creer en el Dios de la Biblia, tienes que creer completamente, no nada más la parte que te convenga. Hebreos 12:5, yo te lo voy a leer en otra versión. Esta versión es el mensaje de Dios para mí. Y dice así, pon mucha atención. Pero si han olvidado la exhortación paternal que les dirige la Escritura, hijo mío, Dios hablándole a su pueblo, no desprecies la corrección del Señor, ni pierdas el ánimo cuando Él te reprenda. Pues el Señor corrige a quien ama y castiga a quien reconoce como hijo. Si tú eres hijo de Dios, mi hermano, y si infringes la ley de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Crees que Dios va a decir, no pasa nada? No, Dios va a tratar contigo. Al que ama, ¿qué hace Dios? Disciplina y corrige y castiga, más bien dicho, al que reconoce como su hijo. Solamente te recuerdo, mi hermano, tú y yo, si leemos la palabra de Dios, estamos avisados. Dile que tienes a un lado, estás avisado, pero sin el dedo acusador, ¿eh? Estás avisado, dice. A donde quiera que vayamos, mi hermano, salimos a la calle, nos vamos a encontrar con diferentes tipos de señales. ¿Sí las observas o no? ¿Sí? O vas con el celular todo el tiempo y te caes y te descalabras ¿Y para qué están puestas? Pues para decirnos algo, ¿verdad? Si quieres ir a Morelia, tienes el celular descargado, ¿qué haces? Y estás en medio de la carretera. ¿Cómo te vas a guiar? Por los señalamientos, por algo están. O bien también están para alertarnos. Pero ¿qué sucede muchas veces? Las vemos y las ignoramos. Las leemos y no las tomamos en cuenta o no las tomamos en serio. Ay, ya viste lo que nos están prohibiendo. Ay, no fumar en el restaurante. Ay. Pero algo es cierto, mi hermano. Estamos avisados. Si la viste, pero la ignoraste, ya estás avisado. ¿Qué tipo de señalamiento hay? Hay informativos, o sea, te informan lo que debes saber. ¿Dónde están los baños? Prohibición, no fumar, no estacionarse. Emergencia, rutas de evacuación, de obligación, uso obligatorio de algo y advertencia, como los que vimos. Cada uno tiene un propósito en específico. Las vemos andando en la calle, ¿verdad? ¿Qué pasa si ves un letrero de no estacionarte? Ahorita no van a salir, no pasa nada. Yo creo que todos le hemos aplicado, ¿verdad? Los que traemos coche. Voy aquí rápido, 5 minutos y te tardas 2 horas.
y te ponchan las llantas. ¿No leíste que se ponchaban llantas gratis, hermano? Mejor vete al que te cobran para que lo pagues con gusto. En un edificio las vemos, ¿verdad? También. En lo que comemos. ¿Sí sabías que hay advertencias en lo que comes? ¿O no las ves? Abres al revés el paquete y dices, corazón que no ve, ojos que no ven, corazón que no siente. Y ay, comes tan a gusto y dices, ay, gracias Señor. Me comí estas papitas, estos chocolates, lo que sea. Pero todo trae sellos, ¿verdad? Esas son las advertencias. En lo que escuchamos. ¿Sí saben cómo saber si algo que estás escuchando es bueno o es sano o no? Muchas veces le ponen una E cuando algo es explícito. Y todas las canciones que hay ahorita en el mundo son explícitas, para que más fácil la acabemos. Obvio, yo espero que tú no escuches música de ese tipo y que escuches palabra de Dios cantada. Y también hay advertencias en lo que vemos, series, películas, programas de televisión. Y pensamos que están ahí por mero protocolo, para que se vea bonito. Bueno, el sacerdote de cada familia, ¿cuántos sacerdotes hay aquí en esta mañana? Yo soy uno. Hombre, mujer viuda, mujer sola, hombre con su esposa, con sus hijos. Bueno, son los responsables de la vida espiritual de los suyos. ¿Sí sabías? ¿O te acabas de enterar? Bueno, es quien tiene la encomienda de estar alerta de esas advertencias y alertar a su familia de los peligros que hay allá afuera. Esa es la función de un sacerdote en el hogar. Lo que no enseñes como peligroso en tu casa o como algo de advertencia o de cuidado, bueno, el mundo se encargará de enseñarlo como algo agradable a los ojos, así como Satanás lo hizo ¿con quién? Con Eva. Mira, no pasa nada. Cuando Dios les había dicho, no comas de este árbol. Ahí estaba el letrero, ¿sí o no? Tal vez no literal, pero estaba en sus corazones. Y Satanás le tapó ese letrero y le dijo, míralo, es bueno. Se ve muy rico, ¿verdad? ¿Y qué dijo Eva? Lo vio con agrado, fue agradable para ella, lo tomó y lo comió. ¿La advertencia estaba, sí o no? Con Noé pasó lo mismo. Noé fue advertido de que iba a llover. ¿Y qué hizo Noé? Creyó a Dios. Y estuvo 120 años pregonando, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Y qué le dijeron? No, ¿cómo crees que va a llover? Si nunca ha llovido. Y Noé siguió. ¿Y qué pasó? Lo que ya sabemos. Ahora, nadie puede experimentar lo que se siente manejar un coche de Fórmula 1 hasta que no manejas uno, ¿correcto? ¿Alguien tiene uno para que nos enseñe? ¿No? Pues trabajen, hermanos. No se crean. No se crean. Valen cosas cantidades innumerables. Pero bueno, aunque no lo puedas manejar, sí puedes observar y aprender lo que pasa si un conductor hace una mala maniobra a 300 kilómetros por hora. ¿Qué sucede? Pues te descarrilas y tienes un accidente. El promedio de un coche Fórmula 1 lo tiene un piloto, se llama Lewis Hamilton, de 264 kilómetros por hora en una sola carrera, en promedio, de toda la carrera. ¿Te imaginas estar a esa velocidad durante 2-3 horas que corren? Impresionante. Un pequeño fallo, adiós. Tal vez nunca manejes un Fórmula 1, no te preocupes. Pero sí puedes aprender lo peligroso que puede ser manejar a altas velocidades, ¿cierto o no? Bueno, si aprendes sin la necesidad de estrellarte a 300 kilómetros por hora, bueno, has librado tu vida. Claramente.
Los errores y consecuencias de otros deben de servir como una advertencia. ¿Para quién? Para mí. Si Dios permite que sepas algunas circunstancias de lo que otros están viviendo, mi hermano, mi hermana, bueno, probablemente alguna situación difícil. ¿Te has enterado de alguna situación difícil de alguno que conozcas? ¿Un familiar, alguien cercano, un vecino, compañero del trabajo? ¿Te has enterado o vas por el mundo con los ojos, soy más, con los oídos tapados, con tus audífonos puestos y no haces caso a nadie, ni en tu casa? No, ¿verdad? Te enteras de las cosas que suceden. Bueno, principalmente es para que puedas examinarte a ti mismo, aprender en cabeza ajena y rogarle al Señor que te guarde de hacer aquello. ¿Por qué? Porque no necesitas caerte en un pozo para confirmar o asegurar que es peligroso, ¿verdad? ¿O alguien sí lo ha hecho? Tírate un balazo en el pie para que veas que duele. Estrellate en periférico para que veas lo que se siente. Pregunto, ¿necesitas hacerlo para saber que es peligroso? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hacemos caso a la palabra de Dios cuando nos dice, no hagas esto? No hagas aquello. Dice la palabra de Dios, Proverbios 13:18, escúchame bien, no lo busques, yo te lo voy a leer, porque es una versión que no está ahí en proyección. Dice así, Proverbios 13:18, apúntalo si quieres. Miseria y deshonra a quien rechaza advertencias. ¿A quien rechaza qué, perdón? Advertencias. ¿Qué le espera? Miseria y deshonra. Y concluye el versículo, quien acepta corrección, recibirá honor. Es decir, quien acepta la advertencia, pues va a recibir honor, le va a ir bien. Y más adelante, Proverbios 22:3 dice así, el prudente ve el peligro y se esconde. El avisado ve el mal y huye. Ese es el versículo, Proverbios 22:3. El prudente ve el peligro y se esconde. Los incautos se arriesgan y lo pagan. ¿Has pagado alguna arriesgada tuya? ¿O una movida audaz que dices, no, yo las puedo y tómala? Te tocó pagar. O como dicen por aquí, te tocó bailar ¿con quién? Con la más fea. Con las consecuencias, mi hermano. ¿Por qué? Porque no hicimos caso de las advertencias. Y ahí está la mamá, ahí está el papá, te lo dije. Tú ya sabías. El pueblo de Israel, mi hermano, que claramente vivieron antes que nosotros, nos dejaron muchísimas lecciones, ¿sí sabías? ¿O no te habías dado cuenta? Nos dejaron grandísimas lecciones y sobre todo, mi hermano, gratis. Gratis. Claro, tienes que comprar tu Biblia, ¿verdad? Pero vienen lecciones incluidas gratuitas. ¿De lo que? ¿De qué? Bueno, de lo que sucede cuando se ignoran las advertencias de Dios. Pablo le dice a los corintios que no olviden todo lo que le sucedió al pueblo de Israel. Ahí en 1 Corintios 10:14, ábrelo conmigo. Tanto las cosas maravillosas que Dios hizo, pero también las consecuencias que vinieron a causa de su desobediencia y de su obstinación. Repite conmigo, obstinación. 1 Corintios 10:14. Hay un pasaje similar que es el versículo 6, pero me gustó más el 14. Está un poco más completo. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: esas cosas, ahorita vamos a ver qué cosas, les sucedieron a ellos por casualidad. ¿Así dice la Biblia? Les sucedieron a ellos como ejemplo. ¿Para quién? Para nosotros. Di, para mí. Para mí. Dice ahí la escritura, se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia. 1 Corintios 10:14, para que lo puedan poner ahí en la proyección, por favor. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia
a los que vivimos en el fin de los tiempos. Ay, ¿a poco estamos en el fin de los tiempos? Pablo pensaba que estaba en el fin de los tiempos, mi hermano. Casi 2000 años después, claro que estamos en los más cerca de los fines de los tiempos de lo que estaba Pablo. Bueno, ¿y qué cosas fueron aquellas que le sucedió al pueblo de Israel para nuestro ejemplo? Tú lo puedes leer ahí a partir del versículo 6 en adelante, pero yo te los voy a mencionar. Te voy a ahorrar la lectura. Codicia. Hubo codicia en el pueblo de Israel. ¿Qué es la codicia? Bueno, desearon fervorosamente algo. ¿Y qué fue ese algo? Queremos carne. ¿Acaso Dios puede poner mesa en el desierto? Codiciaron. ¿Qué más? Idolatría. Rindieron culto a otras cosas y no a Dios, el becerro de oro. Hubo inmoralidad espiritual, moral y física. Se mezclaron con otros pueblos, con otras naciones. Tentaron a Dios, mi hermano. Lo pusieron a prueba, pero con una motivación equivocada. A ver, si eres Dios, saca agua de la roca. Eso es tentar a Dios. A ver, si tú eres Dios y puedes hacer esto, que eres todopoderoso, pues haz esto. Haz este milagrito. Eso es tentar a Dios, mi hermano. ¿Y qué más? Murmuraron contra Dios. Uy, no me contestó Dios. Entonces Dios no me escucha. ¿Qué es murmurar? Quejarse, rezongar, desacreditar. ¿Te has quejado de Dios? Aún con todas las señales de advertencia de lo que sucede cuando hacemos lo que Dios nos advierte. Bueno, estos pasajes, mi hermano, fíjate bien lo que son. Son un resumen directo de lo que sucedió en los primeros 5 libros de la Biblia, la cual se puede considerar como una clara advertencia de aquellas cosas en las que nosotros hoy podemos caer también. ¿Estás consciente de eso? ¿Que puedes caer en lo mismo? ¿Por qué? Porque nosotros también hemos salido de Egipto. Pero ¿qué sucede? Le hemos dado lugar a cosas que no agradan a Dios. Y por lo tanto, mi hermano, nos encontramos, así como el pueblo de Israel en su momento, vagando por el desierto, dando vueltas y vueltas sin salir del mismo círculo vicioso en el que nos encontramos como cristianos. No avanzamos, no crecemos, no nos esforzamos. Ya nos enseñaba el pastor el miércoles. La vida cristiana es una vida de esfuerzo. ¿Cada que me dan ganas? No, siempre, todo el tiempo. Hermano, tú y yo ya hemos salido de Egipto. Hemos sido lavados de nuestros pecados y su presencia mora en nosotros. Así como con el pueblo de Israel iba esa columna de fuego en las noches y la nube de día. Así va la presencia del Señor contigo, ¿sí lo crees? Bueno, hemos visto sus maravillas, su poder, su misericordia, su amor, su protección. Pero ¿qué sucede? Seguimos manifestando al Egipto que todavía llevamos en el corazón, sin considerar el ejemplo del pueblo de Israel. Primera de Corintios 10:23. Ahí en ese mismo capítulo, más adelante, la traducción del lenguaje actual dice así: algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, dice el apóstol Pablo. Eres libre de hacer lo que quieras. Pero no todo lo que uno quiere conviene. Ni todo fortalece tu vida cristiana. No todo lo que uno quiere conviene. Esta palabra convenir o conviene habla de que no todo es útil, no todo es de provecho para ti, no todo es bueno para que lo hagas y lo imites. ¿O piensas que todo lo que hace el mundo es bueno? Claramente no.
Yo te pregunto, ¿te es lícito pasarte el alto? ¿Tú lo puedes pasar? ¿Te lo puedes pasar? ¿Sí o no? No, hermano, ¿cómo crees? No, hombre, Dios me libre. Bueno, si tienes una emergencia, ¿te lo pasarías? Te lo pasas. Te estás muriendo, te lo pasas. Pero ya a diario, hermano. ¿Cómo me toca ver motociclistas que no valoran su vida? ¿Te ha tocado verlos? Digo, con todo respeto para los motociclistas que hay por aquí. Están en el semáforo, está el rojo, ¿y qué hacen? Se pasan. Cruzan las vías del tren, sin casco, sin protecciones. ¿Cuánto están considerando que vale su vida? 0 pesos. Eso es en lo natural, mi hermano. Tradúcelo a lo espiritual. ¿Te es lícito pasarte el alto? ¿El alto que Dios te pone en la palabra? Ay, no pasa nada una vez. Ay, pero ya leí. Ay, sí, pero pues ya me fijé y no viene nadie. Ya me fijé y no va a pasar nada. Pero yo te pregunto, ¿te conviene? ¿Te conviene que te lo pases? Dice alguno, pues depende de la mordida. No, mi hermano, ya te fuiste al cerro. ¿Te es lícito pensar y hablar como quieras? ¿Puedes hablar y pensar como quieras? Claro, tú eres libre de pensar y decir lo que quieras. ¿Pero te conviene? Oye, no digas esto, dice la Biblia que, ay, bueno, pero pues todavía me quedan unas 2 que 3 ahí, de repente. Pues tú sabes, ¿no? Tú sabes, todos pasamos por ese proceso. Está bien, pero ¿no te conviene? Trabaja, trabaja para que lo que hables sea de bendición. Pregunto, ¿te es lícito venir a la iglesia? Pues si no, no estuvieras aquí, ¿verdad? Tú eres libre de venir o no venir. Pero ahora te hago otra pregunta. ¿El venir a la iglesia te es de utilidad y de provecho? Cada quien responda. Cada quien demuéstreselo al Señor con su vida diaria afuera de aquí. Porque venir aquí, mi hermano, unos tal vez cruzan una cuadra, otros tal vez cruzan 2 ciudades para venir aquí a este lugar. Y muchas veces, mi hermano, dicho sea de paso, el que cruza nada más 2 cuadras es el que menos valora su iglesia. Y los que viven a más de 2 ciudades de distancia, media hora, 40 minutos, 1 hora o hasta más, mi hermano, son los que verdaderamente valoran a su iglesia. ¿Cómo valoras a tu iglesia? Desde la llegada, mi hermano, se ve. ¿Te es lícito llegar tarde? Totalmente. Se te puede presentar una circunstancia, ¿verdad? Un accidente, algo. Pero ya que sigas con la misma práctica todo el tiempo, mi hermano, creo que hay que examinar ahí. ¿Te conviene? ¿Te es útil? ¿Te es lícito decir mentiras? ¿Te es lícito? Pregunto. ¿Lo puedes hacer o no? Claro que lo puedes hacer, te es lícito. Pero yo te pregunto, ¿te beneficia? Pues depende, hermano. Depende de la circunstancia. Si es para ganarme la lotería, pues dicen que más vale pedir perdón que permiso, ¿verdad? Pero mi hermano, eso no viene en la Biblia, así que no lo hagas caso. No te beneficia decir alguna mentirita, por más piadosa que parezca. Bueno, mientras no te sometas a Dios para obedecerle, mi hermano, vas a seguir tomando este pasaje para justificar tu pecado. Este pasaje te invita y me invita a mí a esforzarnos por hacer todo aquello que es útil y provechoso para nosotros y los que nos rodean. La palabra de Dios dice que muchos hacen su propia justicia. ¿Y será verdad o no? Claro. Muchos hacen su propia justicia, es decir, muchos quieren modificar lo que Dios dice para satisfacerse ellos mismos y pensar, hice lo bueno. Pero lo bueno, ¿ante quién? ¿Ante tu justicia? Pues cualquiera puede.
Pero no, Dios nos llama a ser justos como Él lo manda. Yo te pregunto, mi hermano, ¿qué estás haciendo hoy en día? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Estamos ignorando las advertencias que Dios nos ha dado? ¿O estamos obedeciéndolas? ¿O estamos tomándolas en cuenta para nuestra vida? Bueno, corremos el riesgo, mi hermano, de pensar que por haber tenido algunas batallas ganadas en nuestra vida como cristianos, nos podemos dar el lujo de hacer algo que no te conviene, pero lo puedes hacer, porque todo te es lícito. Es como estar en medio de la guerra. ¿Cuándo están en medio de una guerra? Acá de metralletas y granadas. ¿Alguien ha estado en una guerra así? Hemos estado en otro tipo de guerras, ¿verdad? Otro tipo de luchas. Pero bueno, esto que voy a decir a continuación, que nos confiamos en nosotros mismos y decimos, mira, pues ya voy caminando mi vida cristiana, voy bien, pues me echo un lujito, me doy chance de algo. Bueno, es como estar en medio de la guerra y que por tú haber derribado 4 o 5 enemigos, dices, ya, bajas tu escudo, te quitas el casco, guardas tu espada, ¿y qué te va a pasar? Te van a matar. Blanco fácil. Ese soldado es soldado muerto. Esto mismo fue lo que le sucedió al rey David, mi hermano. No estaba haciendo lo que debería estar haciendo. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? Bueno, mientras no hagas lo que necesitas hacer, estás haciendo lo que no necesitas hacer. Así de fácil, ¿verdad? Se dice muy fácil, se entiende muy fácil. Pero ya en la práctica, mi hermano, ahí es donde está lo difícil. O estás con la armadura y el escudo puesto y luchando con tu espada, o estás desprotegido e indefenso ante los ataques del enemigo. Vamos ahí a 2 de Samuel, capítulo 8, versículo 13. Segundo de Samuel, capítulo 8, versículo 13. Esto fue lo que le pasó a David, mi hermano. Al rey David. ¿Quién era el rey David? ¿Era un hombre bueno o malo? Bueno, ¿verdad? Fue un buen rey. Reinó 40 años sobre Israel. Un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Escritura. Cuando Saúl fue desechado, el profeta Samuel le dijo a Saúl, Dios se ha levantado uno mejor que tú. ¿A quién se refería? A David. Bueno, pero vamos a ver el contexto de lo que sucedió, mi hermano, antes de su caída con Betsabé, que es el capítulo 11 de 2 de Samuel. 2 de Samuel 8:13, que dice, lo podemos leer juntos, así ganó David fama, hasta ahí. ¿Qué ganó David? Fama. Ganó influencers, para que me entiendas. Te lo traduzco a lo actual. Ganó likes. Ganó gente que le siguiera. Ganó fama. Empezó a monetizar. No sé qué era eso. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que David ganó fama? No habla de la fama que tú y yo conocemos hoy, de Hollywood. No, esa fama ni siquiera existía. Esta fama habla de un buen nombre. Habla de una buena reputación. Habla de un reconocimiento. Que mencionabas tú al rey David y que decía la gente, es un buen rey, es un buen hombre, es un rey conforme al corazón de Dios. Y vamos 2 versículos adelante ahí mismo. 2 de Samuel 8:15 dice, y reinó David sobre todo Israel. Y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. ¿Cómo crees que estaría un pueblo con un rey así, mi hermano? Tranquilo, feliz, en paz, durmiendo las noches como, mira,
mi rey, el rey David, está trabajando para la paz de Israel. Bueno, probablemente este buen trabajo que David estaba haciendo lo llevó a pensar que podía darse un descanso, un break. ¿De qué? De sus responsabilidades como rey de Israel. Dice la Escritura, no lo vamos a leer, pero ve abriendo tu Biblia ahí más adelante en 2 de Samuel capítulo 12, tenlo ahí nada más. Dice la Escritura que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, Joab se fue a la guerra, el ejército se fue a la guerra y dice, y David se quedó ¿dónde? En Jerusalén. Estaba teniendo los mensajes que le mandaban los seguidores. No sé, tal vez. Las cartas que le mandaban. Ay, David, eres el mejor. Y no sé, estoy únicamente suponiendo. David no estaba haciendo lo que tenía que hacer. ¿Qué tenían que hacer los reyes? Estar en la guerra. Porque David era un hombre de guerra. No es que no pudiera quedarse en su casa, mi hermano, o que no pudiera tomar un día de descanso. ¿Es válido descansar de vez en cuando? Sí, ¿verdad? Ay, yo quiero descansar todos los días, dice alguno. No, mi hermano, hay que trabajar. Todo implica esfuerzo, ¿sí o no? Esfuerzo y ¿qué más? Y dinero. Y si no te esfuerzas, pues no hay dinero. Así de fácil. David podía hacerlo, ¿verdad? Le era lícito quedarse en su casa, en su palacio, un palacio majestuoso. Le era lícito. ¿Pero qué? No le era conveniente. No le convenía quedarse. Porque mientras todo el ejército estaba allá, ¿cómo estaba su palacio? Solo. Estaba solo el rey. Y no fue conveniente, claramente. 2 de Samuel 12, verso 2. Yo lo voy a leer en otra versión. Sígueme con tu vista ahí en tu lectura. Dice, una tarde, imagínate los pajaritos sonando. Después de levantarse David de la siesta, así lo dice esta versión, y mientras paseaba por la terraza del palacio. ¿Cuántos tienen terraza en su palacio? ¿Nadie? Bueno, está bien. En tu azotea, pues, mi hermano. Fuiste a revisar el tinaco y pues, te pusiste a ver la ciudad, ¿verdad? Ay, mira qué bellos montes. David hizo algo, mi hermano. Y lo dice la versión. ¿Ahí la tienen, chicos? 2 de Samuel 12:2. Y dice, ¿saben qué? Es 11:2, perdón. Una disculpa, es 11:2. Dice esta versión, David, ¿qué hizo? Vio. Diga conmigo, vio. ¿Y con qué vemos? ¿Y qué son los ojos? Un sentido. No me va a decir, son unas cositas redondas que tenemos en la cara. No, los ojos son un sentido, la vista. ¿Qué vio David? David vio desde ahí a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa, lo dice esta versión. Bueno, esa mirada a David, mi hermano, por estar en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, le costó mucho dolor y sufrimiento a David. ¿Cuántos saben eso? Le costó mucho sufrimiento a David. Porque David, aún sabiendo que era una mujer casada, pues pidió informes de quién era esa mujer. Y que su esposo era de sus mejores hombres de guerra. Lo conocía perfectamente a Urías. ¿Cuántas advertencias hubo ahí? 2. Mujer casada y esposa de tu hombre de guerra. Con la primera era suficiente, ciertamente. ¿Qué hizo David ante esas 2 advertencias? Las ignoró. Desechó la advertencia de Dios. Y fíjate, mi hermano,
¿Qué era David? Perdón. El rey, ¿verdad? ¿Y qué se le niega al rey? Nada. A su señor lo que pida. ¿Qué hizo David? La mandó a llamar. Tráigamela. Le voy a preguntar unas cosas. Claramente no, mi hermano, ya sabemos lo que sucedió. Usó su autoridad para cometer actos reprobados delante de Dios, quebrantando así 4 mandamientos que él conocía perfectamente. No codiciarás, no cometerás adulterio, no robarás y no matarás. ¿Dónde te encuentras el día de hoy? ¿Peleando la buena batalla de la fe o tomando un descanso en la azotea de tu casa? Dejando que tus sentidos se alimenten de cosas, tus ojos, tus oídos, tus pensamientos. ¿Dónde estás ahorita en este momento? ¿Estás en donde debes de estar o estás en donde no debes de estar? Tal vez estás aquí, pero tu mente está en otro lado. Yo no sé. Tal vez estás aquí, pero tu mente ya está pensando en qué vas a comer en 1 hora. O qué vas a hacer mañana. O si ya se va a acabar la predicación. No sé. ¿Dónde te encuentras el día de hoy? Dirá alguno, hermano, hay tiempo para todo. Lo dice la Biblia. ¿Hay tiempo para todo? Claro. Amén. Totalmente de acuerdo. Pero mi hermano, no hay tiempo para seguir ignorando las alertas de Dios. No hay tiempo para seguir ignorando las advertencias que el Señor ya te ha dado de manera directa. No hay tiempo para seguir jugando a ser cristiano. Ya no hay tiempo. Para eso no hay tiempo. ¿Te es lícito jugar al cristiano? Te es lícito. ¿Pero te conviene? Cada uno, defínalo, si te conviene o no. Lucas 17:20, acompáñame ahí rápidamente. Lucas 17:20. Fíjense lo que el Señor dijo. Lucas 17:20 dice así: preguntando, o más bien preguntado por los fariseos, ¿qué le preguntaron? ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo Jesús: el reino de Dios no vendrá ¿con qué? Con advertencia. Caray, ¿cómo? Pues si ya nos dijo las señales antes del fin. Ya nos dijo que se levantarían falsos cristos, falsos maestros. Habría hambres, pestes, terremotos, rumores de guerras. ¿Sí dijo Jesús todo eso? ¿Y qué son? Advertencias. ¿Y qué está sucediendo allá afuera? Las advertencias. ¿Por qué entonces no haces caso de las advertencias? ¿Quieres más? ¿Quieres otras más fuertes? Mi hermano, Dios en su misericordia nos da advertencias lejitos para que agarremos, como decimos aquí en Guadalajara, la onda. El reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿A qué se refiere, mi hermano? Obviamente, si tú sigues leyendo el pasaje, vas a entender un poco más del contexto a lo que se refiere Jesús. Jesús ya no se refería a su reino o al que Él estableció cuando vino aquí en la tierra, porque Él ciertamente dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesús murió, resucitó, ¿y qué hizo? Ascendió. El reino de los cielos que Él se refería aquí era el que sigue. ¿Y qué viene? ¿Qué esperamos? La venida de Cristo. ¿Hay señales? Sí. Pero Dios no te va a avisar un día antes. Mañana voy. Mañana es mi día, para que te prepares, hermano. Báñate, límpiate, llena tu lámpara de aceite. A eso se refiere el Señor. El Señor ya no te va a advertir cuando vaya a venir por segunda vez. Ya vino una vez, ya nos dejó advertencias, ya nos dejó señales. Pero si no hacemos caso de las señales que Él mismo nos dejó, entonces ya no hay más advertencias que el Señor va a dar.
No esperes más advertencias, mi hermano. Las advertencias están por todos lados. Cuando tú ves una advertencia que la palabra de Dios te dice a tu vida, tienes únicamente dos posibilidades: o la obedeces o la ignoras. Yo te invito a que observes atentamente las advertencias. No las ignores, mi hermano. Tenemos que entender los tiempos, dice la Escritura, los que estamos viviendo. Y mi hermano, claramente el rey David experimentó juicio de parte de Dios. Experimentó castigo de parte de Dios. Experimentó tristeza. Pero mi hermano, la palabra de Dios nos habla de la bendición que hay cuando uno reconoce y recibe el perdón de Dios. Salmo 32, abre tu Biblia ahí conmigo. Y tenlo ahí, Salmo 32. Tenemos que entender algo, mi hermano. No hay nada que no salga a la luz, ¿sí sabías? No hay nada que tampoco no se descubra nunca. Todo sale ¿a dónde? A la luz. ¿Y la luz qué hace? Descubre todo. Así es el Evangelio en nuestras vidas. Nos descubre cómo estamos delante de Dios. ¿Y cómo estábamos cuando llegamos delante de Dios? Manchados por el pecado. Y cuando el Señor permite que las cosas se descubran, mi hermano, es con el propósito de producir tres cosas. Obviamente hay muchas más, pero yo voy a comentar tres: humillación, arrepentimiento y restauración. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero antes del arrepentimiento tiene que haber humillación. Y si hay humillación verdadera, por medio de un arrepentimiento, ¿qué hay? Restauración. Para el que confiesa sus pecados delante de Dios, existen promesas. Para aquel que no los confiesa, existen consecuencias. Pero sabemos que aún a través de las consecuencias, mi hermano, el Señor es tan paciente, tan misericordioso, que aún cuando somos tercos, mi hermano, muestra a Él su grande amor y su misericordia y su paciencia para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos infieles, mi hermano, pero dice la Escritura que Él permanece como fiel. Salmo 32, 5. Yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, y este salmo, mi hermano, surge también del pecado de David. Tanto el Salmo 32 como el Salmo 51, tú lo puedes leer en tu casa, surgen a raíz de este pecado que David hizo. Y David dice el Salmo 32, 5, entonces, ¿qué hizo David? ¿Qué dice? Decidí. En la Nueva Traducción Viviente dice, decidí confesarte todos mis pecados. No escondí ninguna de mis culpas. Decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. ¿Qué hizo el Señor con David después de que él confesó sus pecados? El Señor le perdonó, mi hermano. ¿Te ha perdonado el Señor a ti? A mí, innumerables veces. Así como a ti también. Pero mi hermano, claramente Dios perdonó a David. Tú puedes ver la oración de David en el Salmo 51. He pecado, Señor. Delante de ti está mi pecado siempre. Bueno, Dios perdonó a David su pecado, lo limpió y quitó aquella culpa que lo tenía seco. Dice ahí en el Salmo 32, creo que es el verso 4, mi verdor se volvió en sequedades de verano. Mientras no confesamos nuestro pecado, mi hermano, no solamente nuestro interior se seca, lo terminamos manifestando en nuestro físico, en nuestro cuerpo. Dios le quitó aquella culpa a David. Pero algo es cierto, mi hermano. Por más sincero que haya sido tu arrepentimiento, y que ojalá que así lo sea, las consecuencias llegarán
Y en el caso de David llegaron y se hicieron palpables. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 12, verso 13, que es parte de nuestro pasaje inicial. Ya que Natán le dice, tú eres aquel hombre. Dice el versículo 13, 2 de Samuel 12. Entonces David, ¿qué hizo? Confesó a Natán. Porque claramente Natán lo envió Dios. Y nadie sabía lo que había sucedido, pero Dios se lo reveló a Natán. ¿Qué hacía David ante eso? Nada. No podía hacer nada. Y dice David, he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Verso 14. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por el Señor, claramente cuando David hizo lo malo ante los ojos de Dios, con lo que hiciste, ¿qué va a suceder? Tu hijo morirá. Aquel hijo que fue concebido con Betsabé, ¿qué pasó con él? Murió. David oró, ayunó. ¿Pero qué pasó? Nada. Ya estaba escrito, ya estaba dicho lo que iba a pasar. Las consecuencias llegaron. Hermano, mientras no reconozcas tu falta, mientras no reconozcas las advertencias del Señor en tu vida y cambies lo necesario que el Señor te ha pedido. El Señor no quiere gente perfecta, mi hermano. El Señor quiere gente perfeccionable a través de su palabra, a través de la docilidad, a través de la disposición. ¿En dónde? En el corazón. Y concluye, mi hermano, Proverbios 29, 23. David encontró el perdón de Dios, pero hubo una condición en su corazón muy importante. Fue la humillación. Di conmigo, humillación. Y eso es lo que tú y yo necesitamos hacer cada día, mi hermano. Pedirle al Señor, examina mi corazón, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Proverbios 29, 23. Dice así la Nueva Traducción Viviente: el orgullo termina en humillación. Si hay orgullo en tu corazón, mi hermano, si hay soberbia en tu corazón, porque has ignorado las advertencias del Señor, mi hermano, bueno, ¿cómo termina el orgulloso? En humillación. Mientras que la humildad, si tú la procuras, ¿qué trae? Honra, trae reconocimiento. Así como a David le trae buena fama, a nosotros nos va a traer un buen nombre delante de Dios. Y por último, quiero cerrar con una historia, la cual te pido que cierres tus ojos, mi hermano. Simplemente escúchala, medítala. Esta historia inicia con una pregunta que yo te hago a ti. ¿Cómo te humillas? ¿Cómo te humillas? ¿Cómo es que te humillas tú delante del Señor? Guillermo Dawson refirió en cierta ocasión esta historia para ilustrar cuán humilde debe mostrarse el alma antes de que pueda hallar la paz delante de Dios. Dijo que en unos cultos de avivamiento, un jovencito que estaba acostumbrado a las peculiaridades de los metodistas, dijo a su madre al volver de uno de los cultos, es decir, iban saliendo del culto y este joven le dijo: madre, don fulano de tal está arrepentido y buscando la paz con Dios, pero no la encontrará esta noche. Y preguntó la madre: ¿por qué dices eso, hijo? A lo que este joven responde: porque solo tenía doblada una rodilla, madre. Y no hallará la paz mientras no doble las dos.
Y en verdad, mi hermano, mientras la convicción de pecado no nos humille por completo, y hasta que podamos o hasta que perdamos toda confianza en nosotros mismos, no podremos hallar al Salvador. Mientras no te humilles, mi hermano, una, dos rodillas, puedes humillarte ciertamente físicamente, pero si en tu corazón no te humillas delante de Dios, mi hermano, no hay esperanza. Tarde que temprano el orgullo termina en humillación, pero si tú te humillas voluntariamente, mi hermano, esa humildad te va a traer honra delante de Dios. Dice la palabra también, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Quita el pecado de tu vida. Concentra tu mente en Dios. No quieras seguir a Dios y al mundo. No se puede. Y dice la Escritura, lamentense, pónganse tristes y lloren. Que su risa se convierta en llanto y su felicidad en tristeza. Y concluye este versículo, humíllense ante el Señor y Él les dará honra. Amado hermano, yo te invito a que examines tu vida, examines tu corazón, si es que ha habido orgullo en ti, si es que has ignorado los avisos del Señor, porque mi hermano recuerda, sobre aviso no hay engaño. El Señor no nos engaña escondiéndonos lo que sucedería si no obedecemos. El Señor es claro en sus advertencias, pero depende de nosotros si las tomamos en cuenta. Ayúdanos, Señor Jesús. Yo te invito a que abras tu voz, a que hables con el Señor en este momento y le puedas decir, Señor, aquí está mi corazón. Me humillo delante de ti. Si tú quieres doblar tu rodilla, hazlo, mi hermano, pero humíllate delante del Señor, porque ya no hay tiempo para seguir desperdiciándolo. El Señor ya no va a dar más advertencias de su venida. Por eso el Señor hoy te dice, vuélvete a mí, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Humíllate. Humíllate delante del Señor, porque hemos pecado, hemos fallado. Nos hemos dejado llevar por nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros impulsos, con los cuales todavía batallamos día a día. Pero mientras no humilles, mi hermano, sométete a Dios. Resiste al diablo, dice la Escritura, y él huirá de ti. Pero mientras no te sometas, mi hermano, no vas a poder ver la exaltación, la honra que Dios quiere que tengas delante de Él. Vamos a entonar un canto, mi hermano. Sigue tú meditando en la palabra y sigue hablando con el Señor. Estamos aquí, Señor Jesús. Ayúdanos para hacer tu voluntad. No queremos, Señor, olvidarnos de tu palabra. No queremos olvidarnos, Señor, de tus exhortaciones que nos haces continuamente. Ayúdanos, Padre, a estar atentos a tu voz, a tu palabra, Señor. Enséñanos a hacer tu voluntad, Padre.
mi Dios de toda gracia, borra mis rebeliones. Y dile cada día, oh Dios, yo vengo a ti, límpiame de mi maldad, porque contra ti, Señor, vamos, reconoce delante de Él y dile, he pecado. Hemos pecado contra ti, Señor. He fallado. Hemos ignorado tus advertencias una y otra vez, Señor. Me he dejado llevar por mis deseos. Y ahora le pedimos al Señor que cree en nosotros un corazón. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. Y renueva en mí. Y renueva en mí un espíritu recto. Dile, he pecado. He pecado solo contra ti, Señor. He fallado. Confesamos nuestro pecado delante de ti, Señor. Me he dejado llevar por mis deseos. Crea en mí, oh Dios. Si es tu deseo, dile a Él. Un limpio corazón delante de ti, amado Dios. Y renueva en mí. Y renueva en mí un espíritu recto. Dile una vez más, crea en mí, oh Dios. Crea en mí, oh Dios, limpio corazón, un limpio corazón. Y renueva en mí un espíritu que te agrade, Señor. Un espíritu recto. Nos humillamos ante ti, dile, crea en mí. Crea en mí, oh Dios, corazón, un limpio corazón. Jesús, y renueva en mí un espíritu recto. Gracias, Señor Jesús. Esa es nuestra oración, Padre. En humillación delante de ti venimos para que tú nos restaures, tú nos limpies. Nos humillamos delante de ti, Señor. Ayúdanos a estar atentos a tus advertencias, a lo que tu palabra dice, Señor, para mí, para poder hacer tu voluntad, Señor. Gracias, amado Dios. Te alabamos, Señor, en esta tarde, agradecidos porque tú no nos dejas sin advertencias, Señor. Y una vez más nos has advertido, nos has hablado, Señor, directamente al corazón. Ayúdanos a estar atentos a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. Mis hermanos, Dios es bueno, lento para la ira y grande en misericordia. Pero ese lento para la ira, mi hermano, no significa que no me permita consecuencias. Es paciente, una y otra vez es paciente, pero las advertencias están dadas. Démosle la respuesta al Señor, amén. Pues que Dios les bendiga, que tengan un buen domingo con su familia.
que la pasen bien y nos vemos en la próxima reunión.